de agujas e hilos. Luego viene la aguja, bueno, el hilo en realidad, que ya viene incluido la aguja, que ya lo vamos a ver ahorita, forma parte fundamental de todo el procedimiento quirúrgico, porque prácticamente gracias a eso, gracias a la sutura que hacemos o al acto de suturar como tal, que ya vamos a ver que tiene diferencia sutura y suturar, nosotros podemos permitir que los tejidos vuelvan a cicatrizar y vuelvan a su estado normal con el transcurso del tiempo. Entonces vamos a hablar primero de las agujas de sutura, ¿ya? Al principio, como ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de historia, las agujas eran de hueso, eran de madera, eran de espinas o de otro material, y ya ahora las tenemos de acero inoxidable. No son más que elementos quirúrgicos cuyo objetivo es servir de guía al hilo de sutura a través del tejido. Actualmente son elaboradas de acero inoxidable, las tenemos rectas y las tenemos curvas, pero generalmente las que más utilizamos son las curvas. Las rectas así no las utilizamos mucho, es muy raro. Ahora, la aguja como tal también tiene su parte y es importante que ustedes la conozcan, porque cuando empecemos a hacer sutura y tengan que montar la aguja en el cortaguja, tienen que saber cómo colocarla. O sea, no es que yo coloco la aguja como yo quiera o porque me es más cómodo así, no. También el hecho de colocar la aguja de la forma correcta nos va a permitir hacer los puntos de forma mucho más fácil. Entonces tiene una punta, tiene un cuerpo y tiene un mandrín, que también en el libro, en su libro va a estar como a ¿cómo se llama? Ojo de la aguja. Ahora, dentro de las características de la aguja, por eso digo, o sea, pareciera que un instrumento tan pequeñito no tiene tantas características, pero sí las tiene, ya, y aquí las van a conocer. Uno es geometría de sección transversal de cuerpo y la punta. Y eso, fíjense, son las características que tienen la relación de sus puntas, porque hay diferentes tipos de puntas, que ya las vamos a ver más adelante también a detalle. Pero bueno, aquí no se ve bien, pero fíjense ustedes, la punta es la que va a dirigir directamente al hilo. Si bien el hilo, todo el hilo es cilíndrico, la punta de la aguja como tal, que es la que se va a encargar de atravesar el tejido, tiene que tener diferentes características de acuerdo al tejido que traspase. Así, por ejemplo, un ejemplo claro, las agujas cortantes, por ejemplo, que tienen punta triangular, que generalmente son más filosas, sirven para tejidos duros. Entonces, en general, miren, así es más o menos microscópicamente la entrada que produce. Ahora tenemos otros tejidos, como por ejemplo los tejidos más blandos, como hígado, como páncreas, como riñón, que también se suturan en ciertas circunstancias. Entonces necesitamos a veces así puntas romas, que si bien no producen ningún filo, lo único que hacen es atravesar ese tejido, que con un poco de fuerza lo atraviesa, y lo único que necesitamos simplemente es que el hilo pase para poder hacer los puntos de sutura. Pero en realidad, o sea, miren, este es lo que produce cuando hace su paso a través del tejido. Entonces, cuando hablamos de la geometría, prácticamente es esa relación que tienen entre el cuerpo y la punta, que ya lo vamos a ver a detalle más adelante. La resistencia del cuerpo, que sí también mucho va a depender a veces hasta de su longitud. Ya vamos a ver que también van a haber agujas que son más circulares, otras más semicirculares y otras que van a ser rectas. El ojo de la aguja, que también tiene sus características, aunque hoy por hoy la mayoría de las agujas que nosotros utilizamos ya vienen adheridas al hilo. Antes se utilizaban las agujas por un lado y aparte se colocaba el hilo, pero ahora ya no, la mayoría de los hilos de sutura ya vienen con la aguja de hilo. Y la forma y el tamaño, que lo vamos a ver también a detalle más adelante. Entonces, miren, por ejemplo, cuando hablamos solamente de la punta, que es la parte que encabeza y perfora el tejido y abre paso para que pase el hilo, ¿ya? Estas pueden ser de tipo cónica, romas, triangulares, de tipo tapercut, que vamos a ver por qué, y de tipo espatulada. Entonces, esta tipo cónica o redondeada, que se utiliza principalmente en tejidos blandos que son fáciles de penetrar. Generalmente cuando nosotros utilizamos una aguja muy traumática, o sea, esta es una aguja como que atraumática para tejidos blandos, que si bien ayuda a traspasar el tejido, no le produce tanto sangrado como si usáramos, por ejemplo, una aguja triangular, que esas son bastante cortantes, entonces generalmente hacen que el tejido sangre más de lo normal. Como por ejemplo intestino, el intestino ya cuando ustedes vean es una estructura más delicada, ya parece como esponja, entonces es fácil de penetrarlo. El peritoneo también. Ojo, una cosa es peritoneo y otra cosa es la aponeurosis, que también ya después les voy a mostrar, porque el peritoneo como tal también no es más que una membrana delgada que recubre la cavidad abdominal. Viene el músculo y por encima viene la aponeurosis, porque a veces se confunde. La aponeurosis sí es un tejido mucho más duro y que generalmente ese es el que nosotros suturamos. En otras especialidades, por ejemplo, pediatría, cirugía plástica o ginecología,
Cuando hacen la reparación de la pared abdominal, reparan peritoneo, reparan músculo, reparan aponeurosis. Normalmente nosotros no lo hacemos así. La mayoría de las veces hacemos solamente un plano de sutura, o sea, en cambio ellos hacen plano de peritoneo, entonces necesitan varios hilos para diferentes estructuras. Nosotros no, generalmente hacemos un solo plano. Corazón, que también es un órgano blando, y bueno, como les decía, produce mínimos daños ísticos, o sea, al tejido no le produce mucho daño, no hay mucho sangrado en general. Este otro tipo de aguja, tipo tapercut, es una aguja más de tipo triangular, pero que tiene una punta redonda, o sea, el cuerpo es triangular, pero la aguja es redonda, y es cónica en el cuerpo. También se usa en tejidos resistentes. Este tipo de aguja, por ejemplo, no es muy común en los hilos. Generalmente la usan más que todo en cirugía plástica, en oftalmología, igual cuando tienen que atravesar algún tipo de tejido duro del ojo, de las estructuras del ojo. Pero después no lo usamos mucho en cirugía general, por ejemplo, no es muy usual. Ya vamos a ver más adelante cuáles son las que más utilizamos. Esta que es de corte convencional, ya, esta sí es parecida a la prueba de un barco, dice que tiene dos aristas cortantes en la parte superior y es útil también para los ojos. Este tipo de aguja la utilizan en oftalmología por las características que tiene para suturar córnea y esclerótica, que igual pareciera que son tejidos que parece que fueran más delicados, pero en realidad son estructuras un poco más duras en el momento de traspasar algún tipo de objeto cortante o como en este caso las agujas. Aguja de corte invertido, atraviesa tejidos difíciles, fascia, piel, o sea, es más cortante porque es más de tipo triangular. Entonces permite que uno sin mucho esfuerzo pueda introducir directamente la aguja para que pueda pasar el hilo. ¿Ya? Tiene un tercer borde cortante sobre la curvatura externa de la aguja. Entonces miren así más o menos, esta es la punta y este es el cuerpo. Este otro tipo de aguja que también es similar al anterior, ¿ya? Pero se llama micropoint, es mucho más suave, o sea, sus filos, si bien es triangular, es un filo mucho más suave, mucho más delicado. Y también se utiliza para cirugía oftálmica, para esos tejidos que son más delicados, porque como les digo, hay tejidos en el ojo que también son un poquito más duros, pero en este caso, por ejemplo, serán más resistentes, pero de todas formas es filosa, de tipo triangular. Este otro tipo de aguja, Sabre-Lok, también tiene una parte lateral que es cortante y filosa y chata, es más como que achatada. Pareciera como un tipo de espátula, pero en la parte de adelante tiene como un filo, como si fuera triangular, pero en realidad no es tan triangular, sino que también es achatada. También para lo que es cirugía oftalmológica, esclerótica y córnea. Este tipo de aguja, por ejemplo, que es la que yo les comentaba, la aguja Roma o la cónica, que se utiliza también para tejidos blandos, no corta el tejido. En realidad, en vez de cortarlo, lo que hace es traspasarlo, nada más. En parénquimas como riñón, hígado, que no necesitan cortes como tal, porque por si acaso también el riñón, el hígado, el páncreas también se suturan en ciertas circunstancias, especialmente cuando hay fractura de estos órganos o rotura. La triangular, esta es una de las que más utilizamos, ¿ya? Tiene las tres aristas que son cortantes, tejidos de elevada resistencia como la piel. Este es, por ejemplo, con la que viene casi siempre el hilo mononylon, porque ya lo vamos a ver, que ese es el hilo que más van a utilizar, el mononylon. Y prácticamente la mayoría tiene su aguja así, su punta es de tipo triangular y su cuerpo es así tipo más o menos cuadrado, ¿ya? Respecto al cuerpo, esto es lo que les comentaba también, que está comprendido entre la punta y el mandín o el ojo de la aguja. Puede ser de tipo triangular, puede ser de tipo cilíndrico y también los parámetros que se miden en la aguja pueden ser la longitud, la cuerda, el radio, calibre y el aro. Entonces tenemos todos estos tipos de aguja, algunos que son más circulares, semicirculares y algunos que son rectos. Aquí, por ejemplo, ya las semicurvas son más utilizadas en suturas internas como piel, que son casi las estándares, las que vienen en la mayoría de los hilos, las semicurvas. Las rectas, que en algunos casos nosotros no, por lo menos no lo he visto aquí en Santa Cruz, usan en tracto gastrointestinal, cavidad nasal, nervios, cavidad oral, faringe, tendones, vasos. Lo que sí, en la escuela argentina he visto que vi que utilizaban las agujas rectas para cerrar piel,
pero era porque se las fabricaban ellos mismos. Ya también les voy a enseñar porque realmente era bastante fácil utilizarlas directamente con las agujas hipodérmicas, así fabricaban sus propios hilos y los utilizaban directamente de forma recta, entonces sí le daban una utilidad, pero después normalmente nosotros, o por lo menos no he visto que aquí utilicen en ninguna de estas estructuras, pero bueno, la literatura nos dice que sí se puede utilizar. Y las agujas curvas, que es su nombre en función del cuerpo de la aguja respecto a la circunferencia, pueden ser de medio círculo, útiles para heridas profundas o cavidades, y sí, en general la curvatura de la aguja nos va a ayudar para poder hacer las maniobras en distintas cavidades. Cuando estamos en cavidades profundas, ya necesitamos un poco más de movimiento. Entonces el hecho de que la aguja ya sea curva nos permite que no tengamos que hacer tanto movimiento para poder dar un traspaso, para traspasar los tejidos del que estamos trabajando. Cuarto de círculo para los ojos o para microcirugía. 3/8 de círculo para músculos, nervios, vasos, cavidad nasal. Aquí tenemos 3/8, que es una aguja más chiquitita. Medio círculo también. 1/4 de círculo, que es una aguja como que semicurva. ¿Ya? 3/8, que esta es la que más, una de las que también se puede utilizar bastante. Y 5/8 de círculo para cavidad nasal y oral. Acá hay otra que también utilizamos bastante, que es en forma de anzuelo, que también nos da la facilidad que cuando estamos con un paciente, por ejemplo un paciente obeso, el anzuelo nos permite meter la parte curva. No se olviden que el anzuelo tiene una parte curva y tiene una parte recta, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos, por ejemplo, en pacientes obesos hacer el cierre de la aponeurosis, cuando estamos haciendo la laparoscopía, por ejemplo, es bastante útil. Metemos la parte, la parte circular o la curvatura del anzuelo, lo levantamos y directamente ya la parte recta cede para pasar, entonces es mucho más fácil atender toda la aguja circular. Les voy a pasar una imagen de esa aguja porque acabo de darme cuenta que no la aumenté. Ahora, aquí por ejemplo también las agujas dentro de las agujas de sutura, el mandrín o el ojo de la aguja, que es el orificio donde se inserta, o en realidad el orificio donde se insertaba, porque como les digo, ya no se inserta o ya no lo utilizamos mucho, el hilo. Antes teníamos estas características de ojo de la aguja o de mandrín, donde tenían solamente un agujero y metíamos la aguja como cualquier costurero, por ejemplo, que se utilizaba, es decir, que la aguja venía aparte y el hilo venía aparte. Aquí tenían dos agujeros, ¿ya? Y este que tenía una pequeña abertura, entraba por acá el hilo y por acá se podía colocar también el resto del hilo y como que lo ajustaba para que no se salga. Aquí de la misma forma un agujero más pequeño y esta otra forma de agujero. Hoy por hoy ya no tenemos esas circunstancias, o sea, ya no lo usamos mucho, ya no lo usamos. Ahora tenemos este tipo de agujas donde ya directamente el hilo viene adherido a la aguja. Fíjense, esto pasaba antes, esto pasa ahora. Ya en algunas circunstancias, veo que todavía algunos colegas utilizan, ¿ya? La aguja con hilo aparte, pero en realidad ya no. ¿Y ahora por qué ya no? Porque ahora sabemos que eso es más atraumático. Por eso es que los mandrines también, o el ojo de la aguja, puede dividir a los hilos en agujas traumáticas y en agujas atraumáticas. ¿Por qué decimos atraumáticas? Porque fíjense ustedes que prácticamente el grosor del hilo viene a tener el mismo grosor de la aguja. Entonces, en el momento que uno traspasa la aguja, obviamente no produce ningún tipo de aumento de lesión en el tejido. El mismo que traspasa la aguja es el mismo que corta el hilo. A diferencia de las agujas traumáticas, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, el grosor de la aguja no es igual del grosor del hilo, ¿no es cierto? Entonces estamos, si bien es una lesión microscópica, ¿no es cierto? Porque tampoco es de que sea mucho, estamos hablando de menos de 1 milímetro probablemente o hasta 1 milímetro, ¿ya? Igual está causando una lesión mayor a la que estaría causando la aguja. Entonces por eso se consideran como atraumáticas y traumáticas. Por este aumento de lesión que puede llegar a causar el hilo, que no concuerda con el diámetro o con el tamaño del cuerpo de la aguja. Ahora, los hilos de sutura. Cuando nosotros hablamos de los hilos de sutura, siempre hay una confusión, porque a veces decimos, ¿dónde está la sutura? O hay que hacer sutura, y sutura ya en nuestra cabeza nos estamos refiriendo al acto de suturar. Una cosa es sutura o hilo de sutura y otra cosa es el acto de suturar como tal, o sea, son dos cosas diferentes. Sutura no significa suturar. Sutura, cualquier material utilizado para aproximar los tejidos, o sea, es el hilo en sí. Sutura igual a hilo, más o menos. Pero ya el acto de suturar ya es el hecho de que yo oriente mi aguja con mi hilo y que venza esas fuerzas que tengo en cada uno de los tejidos para poder aproximarlos,
ya para poder aproximar los bordes de la herida, evitar el movimiento, el deslizamiento y ayudar a una buena cicatrización. Para eso es el acto de suturar. ¿Ya? Entonces, lo que quiero es que no confundan, porque muchas veces confunden. ¿Ya? Hay que hacer sutura. ¿Ya? No, sutura es el hilo. Lo que hay que hacer es suturar. O sea, el acto en sí, la acción en sí de hacer ese movimiento, de agarrar el portaagujas con la aguja, meterlo y hacer el nudo, eso es suturar. Sutura solamente es el hilo. ¿Ya? Solamente es el hilo de sutura, nada más. Ahora, generalmente, y también esto es importante, porque no es que yo agarro y el hilo que a mí se me ocurra lo voy a utilizar, no. Cada hilo tiene características diferentes. O sea, yo tengo que aprender a ver cuál va a ser el mejor hilo o el hilo que tenga mejores características para el lugar donde voy a trabajar. Y mucho de eso también va a depender de cómo evolucione mi paciente o la técnica quirúrgica que yo vaya a realizar. Porque muchas veces pasa que por no usar el hilo adecuado tenemos las licencias de sutura, tenemos que se nos sueltan nuestras ligaduras, nuestros nudos, o utilizamos un hilo absorbible que se elimina mucho más rápido y ahí es donde empiezan los sangrados nuevamente o las complicaciones. Entonces, los hilos de sutura como tal también tienen características. Uno que tiene que ser adecuado para todos los propósitos. Y ya vamos a ver que, bueno, dependiendo del tipo, porque tenemos tipos o clasificación de hilos, vamos a ver cuál es el adecuado para cada propósito. Que sea estéril, obviamente, no podemos utilizar material no estéril, más si ya lo vamos a aplicar dentro de un tejido. Que sea no alergénico y no carcinogénico, y eso sí, actualmente, por lo menos yo no he conocido capaz 1 o 2 pacientes máximo que han tenido algún tipo de alergia al tejido, y en realidad ni siquiera ha sido alergia, ha sido como que formación de granulomas, que han llegado a formar granulomas en los lugares donde se ha hecho la sutura, y bueno, generalmente ya tenemos que retirar el hilo y ya el granuloma se va deshaciendo. No ferromagnético, como en el caso de las suturas de acero inoxidable, porque tenemos suturas de acero inoxidable, y ya se los voy a mostrar, generalmente las que se utilizan en cirugía de tórax, por ejemplo, o en traumatología para hacer las tenografias, que sean de fácil manejo, y eso también, bueno, va a depender de ciertas características que también se las voy a mostrar, porque no todos los hilos tienen las mismas características. Que tengan poca reacción ística, que no lesionen los tejidos, que no tengan propensión al crecimiento bacteriano. Y ahí vamos a tener una ventaja y desventaja en un tipo de hilo que se llama hilo monofilamento y multifilamento. Monofilamento, como dice su nombre, generalmente es de una hebra, y multifilamento significa un hilo que está formado por varias hebras. Ahí, por ejemplo, sí hay como que un poquito de desventaja, porque el multifilamento, si lo usamos en una cirugía contaminada, que ya vamos a ver más adelante, ya puede llegar a acumular bacterias en esos microespacios, haciendo de que pueda haber procesos infecciosos o complicaciones más adelante. Entonces, puede ser una desventaja. Que sea capaz de resistir cuando se anuda sin deslizarse, mucho va a depender de la memoria. Hay muchos hilos que tienen una memoria muy alta. ¿Eso qué quiere decir? Que por más que uno los anude, son capaces de desanudarse, por más que uno lo haga con fuerza. Entonces a veces no necesitan más. Normalmente hacemos 3 nudos por cada hilo, pero a veces necesitamos hasta 5, 7 o hasta 8 nudos para poder evitar este deslizamiento. Todo depende del tipo de hilo. Resistente al encogimiento de tejido, y sí, también importante, porque a veces nosotros hacemos suturas en tejidos que están edematizados, principalmente cuando entramos a operar cirugías de emergencia, donde hay proceso inflamatorio. Cuando uno trabaja sobre un tejido inflamatorio, sabemos que a la larga, con el uso de la medicación y el tratamiento, ese tejido se va a ir deshematizando, deshinchando más o menos. Eso significa que nosotros tenemos que usar un hilo que se acople al tejido, que se vaya acomodando al tejido, y que cuando el tejido desinflame no quede suelto y eso produzca algún tipo de complicación más adelante, como en el intestino, por ejemplo, que a veces nos pasa. Absorbible y con mínima reacción tisular después de cumplir su propósito, es decir, como vamos a ver que hay hilos absorbibles que se deshacen con el transcurso del tiempo, que no produzcan esa reacción ística que se puede producir, o los granulomas, por ejemplo, que como les digo, no es alergia, es más como que un efecto adverso que se puede presentar. Entonces, como tal, no hay un hilo que cumpla con todas las características, ¿ya? O sea, que llega a tener todas las características como tal, pero por lo menos, ¿qué es lo que se pide de un hilo cuando yo lo elijo? Que sea estéril, obviamente, como les digo, o sea, eso tiene que ser lo principal. Que él tenga alta resistencia a la tensión, es decir, que se pueda utilizar en grosores menores o en grosores anchos, dependiendo del tejido que voy a suturar.
que su diámetro y su consistencia sea uniforme, por eso es que se prefieren las agujas atraumáticas, que es donde la aguja y el hilo estén conectados. Menor reactividad ística, o sea, y bueno, la mayoría de los hilos, como les digo, tienen esa característica que no producen reacción ística. Facilidad de manejo y con resultados constantes y predecibles. Ahora, respecto a esas características físicas de los hilos, vamos a hablar. Configuración, respecto a la configuración de los hilos, ya los hilos también se pueden clasificar, como les dije, según su acabado industrial, multifilamento y monofilamento, que lo vamos a ver a detalle más adelante. Según su capilaridad y capacidad de absorción, y generalmente esto lo vemos en los hilos absorbibles, ya que tienen la capacidad de poder transportar o absorber los líquidos. Porque hay algunos hilos que ustedes ya se los voy a mostrar, que parecen como si fueran de plástico, entonces no absorben el hilo, el líquido como que se les resbala, son como antifluidos más o menos. Pero hay otros que sí tienen la capacidad de absorber, como por ejemplo los hilos absorbibles que son como el vitril, que me imagino que ya deben haber escuchado. El calibre, el diámetro del material de sutura, que también vamos a ver más adelante, porque también dependiendo de la cantidad de ceros que tenga, el calibre del hilo es mucho menor. Y es un poquito así como que confuso, porque generalmente el hilo 0 es más grueso que un 5-0. Un 5-0 es más delgado. ¿Qué quiere decir? Que a más 0, más delgado el hilo. Un paciente, un oftalmólogo, por ejemplo, en cirugía, utiliza generalmente hilos del 8 para adelante. En cambio, nosotros en cirugía general utilizamos 0, 1 y 2, hasta 3 entre los hilos más frecuentes. Pero de ahí para adelante ya se van haciendo mucho más delgados. La fuerza de tensión, que es la cantidad de peso capaz de romper una sutura. Y eso generalmente nos pasa con los hilos absorbibles que pueden llegar a romper. Por más que sean multifilamentos, porque hay muchos hilos absorbibles multifilamentos, pueden llegar a romperse a veces por la fricción. Cuando uno baja la sutura o cuando baja el nudo que estamos haciendo, en el proceso de fricción puede romperse. Entonces, esta fuerza de tensión igual nos ayuda mucho a caracterizar qué tipo de hilo vamos a utilizar. La elasticidad, la capacidad del hilo de mantener su forma después de haberlo estirado. Ahí vamos a ver también que hay diferentes hilos y capaz está relacionado un poquito allá con la memoria, ¿ya? Con la memoria un poquito, donde yo jalo el hilo y a veces el hilo vuelve directamente a su forma normal. Y eso a veces puede ser un poquito dificultoso porque uno está suturando, ¿ya? Y quiere el hilo que esté estirado, pero no, el hilo vuelve nuevamente a la forma a juntarse o a hacerse un bollito cuando nosotros queremos que esté estirado. Entonces puede ser incluso un motivo de que se nos haga nudo y que eso perjudique la sutura o lo que estemos haciendo. La plasticidad, capacidad de mantener una posición deformada, ya que igual fíjense aquí, por ejemplo, plasticidad, memoria y elasticidad como que van a estar relacionadas. Elasticidad, mantener su forma después de haberlo estirado. No todos los hilos producen eso. Hay muchos hilos, especialmente los monofilamentos, se mantienen, vuelven a su estado normal y eso viene a ser la memoria. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que por más que nosotros lo estiremos, ese hilo va a volver nuevamente a enroscarse. Eso es que tienen bastante memoria. Y plasticidad son aquellos que mantienen su forma, por uno los estira y se mantienen en esa forma, y esos son, por ejemplo, los multifilamentos. Los multifilamentos, sí, uno los estira y se quedan estirados, o sea, tienen muy buena plasticidad. Entonces, según la clasificación, según el tiempo de permanencia, según su origen, según su acabado industrial, según su estructura y según su calibre. Así los vamos a clasificar a los hilos para que sea más fácil reconocer. Según su tiempo de permanencia, tenemos los que son reabsorbibles y no absorbibles, ¿ya? Los reabsorbibles, como dice su nombre, son aquellos que se van a deshacer en cierto tiempo una vez que los hemos utilizado o que están siendo expuestos a hidrólisis, es decir, a agua. Ahí tenemos el hilo cactus, que ya vamos a ver cuál es el hilo cactus más adelante, el poliglactin 910, que lo vamos a conocer como vitril, que es uno de los que más utilizamos, por ejemplo, nosotros en cirugía general, porque nos sirve mucho para poder cerrar aponeurosis. La polidioxanona, ¿ya? Que es un hilo también, es un monofilamento absorbible, como lo ven ahí, que es bastante útil, solamente que es un poco más caro en relación al vitril, pero también lo podemos utilizar en aponeurosis. Y los no absorbibles son aquellos que, como dice su nombre, no se absorben, se quedan para siempre en los tejidos. Las poliamidas, por ejemplo, ya el nylon, poliéster, que es otro tipo de hilo también, multifilamento,
Los hilos de algodón, que en general no los utilizamos mucho, la verdad. El hilo lino, que sí lo utilizamos bastante para hacer principalmente ligaduras, ya para hacer hemostasia. Hilo seda, de la misma forma, lo utilizamos mucho para hacer hemostasia, para hacer ligaduras. Y el acero, que bueno, el acero inoxidable, como les decía, que también bueno, se va a utilizar principalmente en tenografía y cirugía de tórax. Los reabsorbibles entonces desaparecen gradualmente en el organismo por absorción biológica, principalmente por acción enzimática o por hidrólisis. Tienen superficies que se vuelven rugosas con facilidad, o sea, a medida que va pasando el tiempo y se van deshaciendo, empiezan a ponerse más rugosos. Se desgastan fácilmente, por más que sean multifilamentos, porque estos pueden ser hilos multifilamentos, es decir, tienen varias hebras, pueden llegar a romperse. Lo bueno de este hilo es que, por ejemplo, como se va deshaciendo en el transcurso del tiempo, podemos utilizarlo, tiene ciertas ventajas, como por ejemplo utilizarlo en niños, porque muchas veces los niños pueden tener algún trastorno e incluso es más difícil hacer el manejo con ellos, estar retirándole los hilos o haciéndole curaciones. En cambio, cuando utilizamos en ellos directamente solamente se hace curaciones o seguimiento y sabemos que no vamos a tener que sacar el hilo. El hilo se va a deshacer por sí solo o va a desaparecer. En cambio, los no reabsorbibles, esas suturas que no van a desaparecer, tal cual se van a quedar en el organismo, que bueno, muy rara vez producen algún efecto adverso o alguna reacción hística. Según su origen, pueden ser naturales y pueden ser sintéticos. Naturales son aquellos que pueden ser de origen animal, catgut, seda, por ejemplo. El catgut, que antes se utilizaba o se hacía del intestino de los bovinos, hoy por hoy se utiliza el intestino de los ovinos también. El origen vegetal, el hilo seda, del gusano de seda, que ese es el que se utiliza, por eso es de origen animal. El origen vegetal, el lino y el algodón de las plantas, ya que también que ustedes conocen. Y origen mineral, bueno, el acero inoxidable. Y los sintéticos, que son los que se fabrican directamente en laboratorio o en fábrica. Las poliamidas, que es el nylon, que lo vamos a ver, poliéster, la polidioxanona que les comentaba, el ácido poliglicólico, el vicril, el polipropileno y el polietileno. Ahora, algo que ustedes se van a dar cuenta al final es que un hilo tiene varias características. O sea, un hilo va a ser mononylon, va a ser de origen vegetal, va a ser monofilamento y va a ser de calibre 3 ceros. O sea, ya van a empezar ustedes a relacionar y a enclaustrar cada uno de los hilos, qué características tiene. Ahorita yo se los estoy mostrando por separado, ¿ya? Para que ustedes vean, porque tengo que mostrarles cómo es la clasificación en sí. Pero ya después ustedes se van a dar cuenta, el hilo vicril había sido multifilamento, había sido sintético y había sido también no absorbible. Entonces cada uno de ellos se enclaustra dentro de esa clasificación, no siempre en la misma familia. Los monofilamentos, por ejemplo, son el polipropileno, ¿ya? El polipropileno es un hilo sintético que lo vimos hace rato, que lo utilizamos bastante en cirugía de hernias, por ejemplo, porque nos ayuda, como no es absorbible, no se deshace en el transcurso del tiempo, entonces permite que la malla, e incluso la malla como tal que utilizamos en hernia, es también de ese mismo material. Entonces cuando colocamos la malla, esa malla se queda en el tejido para siempre. Por eso es que no se pueden utilizar mallas en niños, por ejemplo, porque el niño está en crecimiento, y si nosotros le colocamos malla en un niño que está en crecimiento, puede producirle restricción del crecimiento, solo se puede utilizar en adultos, es lo que se aconseja. Poliamida, el mononylon, que les estaba comentando, los metálicos, que también son monofilamentos, aunque también tenemos metálicos que pueden ser multifilamentos, que son el acero también trenzado, y la polidioxanona, que es el que les comentaba, que también es absorbible, pero es sintético. Y dentro de los multifilamentos vamos a tener los que son torcidos, trenzados y recubiertos, cada uno de ellos. Torcido, el catgut, volvemos a ir de origen animal, que también es multifilamento, pero es absorbible. El lino es no absorbible, y fíjense, también es torcido, también es multifilamento y es de origen vegetal, por eso le digo, cada uno de los hilos va a tener sus características. Trenzado, que ya lo vamos a ver, ahorita les voy a mostrar las imágenes, el seda, el poliéster y el acero, que van a ser los ejemplos de hilo trenzado, y los ejemplos de recubierto, que son entre los que más utilizamos, principalmente el vicril, que es el polilactin 910, y el ácido polglicólico. Entonces, los multifilamentos como tal poseen una estructura
física unitaria, es decir, más o menos de una sola hebra. Se trata de hilos muy finos, que son uniformes, homogéneos en su aspecto y su sección. En cambio, los multifilamentos están formados por varios hilos monofilamentos que pueden estar torsionados o trenzados. Pueden llevar también en su superficie como una sustancia como que puede producir anticapilaridad de sustancias hidrófobas o son como embutidos. Por eso es que aquí se clasifican también como recubiertos dentro de los multifilamentos. Ahora, ¿cuáles son las características de estos hilos en particular? O sea, esta clasificación en particular sí como que nos va a dar la mayoría de las ventajas cuando nosotros hacemos la elección de un hilo. Los monofilamentos, dentro de las ventajas, menor reacción al paso de los tejidos, ¿ya? Porque no están trenzados, solamente una sola hebra que está pasando a través del tejido. Si bien es microscópico, sí viene a ser una ventaja porque produce obviamente menos resistencia. Menos impureza, porque como les dije, a diferencia del multifilamento que tiene varias hebras, el multifilamento si se utiliza en una cirugía contaminada, esos microespacios que quedan entre fibra y fibra pueden albergar bacterias. Entonces sí produce menos asiento de bacterias. Presenta un menor riesgo de infección por el mismo hecho, como les digo, como es una sola hebra, entonces no hay donde se queden asentadas las bacterias. Dentro de los inconvenientes, ¿es de difícil manejo? Sí, porque generalmente este tipo de hilos multifilamentos tienen mucha memoria. Polipropileno, por ejemplo, es uno de esos que tienen mucha memoria. Uno trata de jalarlos ya y mantenerlos rectos para poder hacer una sutura e inmediatamente vuelven a su estado normal, se vuelven a enrollar. El mononylon, por ejemplo, tiene una memoria intermedia, ¿ya? Uno lo estira y vuelve medianamente otra vez a enroscarse. Entonces, esa es una de las dificultades y ambos son monofilamentos. Vuelven rápido a su forma original y precisan más de un nudo para no deshacerse en el momento que se hace la sutura. Y sí es lo que yo les decía, o sea, si nosotros le hacemos el nudo o hacemos hasta 3 nudos, podemos correr el riesgo de que eso se suelte. Entonces, especialmente en el polipropileno, a veces necesitamos hacer hasta 7 u 8 nudos para poder estar seguros de que ese nudo o esa sutura no se va a deshacer. Ahora, en el cavado, en el multifilamento, las ventajas tiene mayor resistencia, porque obviamente, o sea, estamos hablando de que aquí son múltiples fibras. Si se rompe una fibra, vamos a tener la siguiente. En cambio, si fuera un monofilamento, se rompe esa fibra y directamente se pierde toda la sutura. Entonces, sí es una ventaja. Menor riesgo en caso de torsión. Estos hilos multifilamentos son de mucho mejor uso. Un ejemplo, el hilo Vicryl, ¿ya? El hilo Vicryl, que es el hilo moradito que ya se los voy a mostrar, es un hilo que nosotros tranquilamente lo podemos abrir, se deja utilizar, lo podemos mover donde nosotros querramos, lo podemos manejar de mejor forma que un hilo monofilamento. Mayor flexibilidad, mayor facilidad de manejo, ¿ya? O sea, es mucho más fácil manejarlo y malearlo en el momento de hacer la sutura. Dentro de los inconvenientes, el riesgo de infección por los microespacios que quedan entre fibra y fibra, mayor cicatrización, o en este caso en realidad no mayor cicatriz, sino mayor complicaciones de las cicatrices queloides, por ejemplo, se pueden producir. Por eso es que no es aconsejable utilizar este tipo de hilos cuando hacemos cierre de piel. Por ejemplo, yo no ocuparía un Vicryl para cerrar piel, porque sé que puede traerle complicaciones de cicatriz queloide a mi paciente. Y mayor resistencia al paso a través de los tejidos, especialmente si son recubiertos. Y sí, eso también lo hemos visto. A veces nosotros utilizamos Vicryl para hacer solamente la fijación de los ¿cómo se llama? De los drenajes. Pero de ahí a usarlos externamente, sabemos que producen, gracias a su material recubierto, pueden tener un poquito más de resistencia cuando yo atravieso la piel. Pero generalmente en tejidos duros, porque después en tejidos que son blandos o de fácil manejo, no pasa nada. Podemos utilizar, por ejemplo, Vicryl en intestino. Ojo, un intestino que esté limpio, ¿ya? O podemos utilizar, por ejemplo, en peritoneo. Va bastante bien también, no hay ninguna contraindicación. En aponeurosis, mucho depende obviamente del calibre, también lo podemos utilizar. Pero piel como tal es una estructura mucho más dura, entonces sí va a producir una resistencia en este tipo de hilo. Entonces más o menos se veían así, miren, monofilamento, una sola hebra, multifilamentos recubiertos, generalmente así tenemos múltiples fibras y está recubierto con una sustancia que le da la característica de anticapilar. Los trenzados que se ven de esta forma y por último los que vienen torcidos.
¿ya? Como el bicril, por ejemplo, que viene así torcido. Aquí lo que yo les comentaba de la clasificación de los hilos según su estructura atraumática, tienen la aguja incorporada, lo mismo, entonces miren aquí lo que se ve. Y las traumáticas, el hilo no está incorporado en la aguja y requiere ser añadido. Entonces, esta es la estructura. Si bien no es mucho, porque estamos hablando de que esto es algo microscópico, o sea, no es que lo vamos a notar directamente, o sea, sí tiene una lesión mayor a una que ya tiene la aguja. Si yo tengo la aguja incluida en el hilo, directamente el hilo tiene el mismo diámetro que mi aguja. Pero aquí siempre va a haber un mayor aumento, porque mi aguja no tiene, mi hilo no va a tener el mismo diámetro que mi aguja. Entonces va a tener una lesión mayor. ¿Ya? Miren esa diferencia. Ahora, según su calibre, es lo que les comentaba, ¿ya? A más cero, menor grosor. Generalmente los hilos no absorbibles, que son los que utilizamos, pueden venir de 2,0, 3,0, 4,0, 5,0, en forma general. Los que son reabsorbibles, ya vamos a tener de 2,0 y 3,0. Ahora, miren, por ejemplo, en cirugía general, lo que yo les comentaba, los hilos que más utilizamos son de 0 a 4,0. Por ejemplo, en piel, el hilo estándar, si hablamos, por ejemplo, de piel de extremidades, tórax, abdomen o cualquier ya extremidades superiores o inferiores, el que podemos utilizar es el 3,0, ese es el estándar, ¿ya? Ahora, si por ejemplo es extremidad de un niño, podemos utilizar hasta 4,0, que es un poquito más delgado el hilo. E incluso, ojo, la aguja también va a estar en relación al calibre del hilo. O sea, como les estaba mostrando, van a ser agujas mucho más pequeñitas para estar en relación con el calibre. En casos, por ejemplo, de rostro, ya si estamos hablando facial de cara, se puede utilizar entre 4,0 y 5,0. Incluso los cirujanos plásticos, cuando es una piel muy delgada, el rostro utilizan hasta 6,0. Porque incluso el mismo hecho de utilizar un menor grosor, un calibre menor del hilo, puede producir también menos proceso cicatrizal o menos complicaciones en la cicatriz. Y ya ustedes lo van a ver cuando vean cirugía plástica, directamente tratan de usar un hilo más delgado, especialmente si el paciente tiene propensión a la cicatrización aberrante. En cirugía vascular, por obvias razones, los hilos van a ser mucho más delgados, los que utilizan son entre 5 y 7, más o menos así. Fíjense aquí las pinzas hemostáticas vasculares, ¿ya? Y miren, hilo delgado, ¿ya? Porque obviamente las características, ya sea vena o arteria, por más que la arteria tenga un poquito de grosor más firme que una vena, igual la sutura tiene que ser más pequeña, e incluso en algunos casos utilizan hasta 8,0, mucho más delgada. Y obviamente el material quirúrgico tiene que estar adecuado a ese tipo. Una Hegar, por ejemplo, que es la que ustedes han estado conociendo, no les va a servir para utilizar una aguja que tenga un hilo 7,0, porque son agujas muy pequeñas. Entonces tienen que usar un portaaguja pequeño para que tengan la precisión en el momento de clavar la aguja para poder hacer la sutura. Y luego tenemos de 8,0 a 12,0, o sea, hilos mucho más delgados que incluso para poder utilizarlos se necesita hasta microscopio, o sea, no es que yo directamente voy a poder manejarlo. Incluso son hilos que fácilmente se rompen. Ya desde el 5,0 son fácilmente rompibles. O sea, si ustedes agarran y los jalan un poquito, el hilo se rompe automáticamente, más si es un hilo monofilamento. ¿Ya? Entonces tenemos desde hasta 12,0 microcirugía y cirugía oftálmica, y miren acá, por ejemplo, sutura de córnea, ¿ya? O sea, son hilos bien delgaditos y, como les digo, necesitan sí o sí de microscopio para poder hacer la sutura con mayor precisión. Ahora, esta parte sí es importante porque cuando ustedes estén en su internado rotatorio, tienen que saber cuáles son las características de los hilos. Y muchas veces directamente el envase de cada hilo ya nos muestra y nos dice cómo puedo yo identificar y saber qué tipo de hilo es, porque a veces uno les pide, tráiganme un hilo bicril. Obviamente no dice con bicril, por ejemplo, dice ácido polilactín 910, o este que es su primo, el ácido poliglicólico, ya que son similares, pero entonces automáticamente ustedes ya van a saber, es multifilamento, es sintético, es ¿cómo se llama? Y es absorbible. Entonces, aquí dentro del envase, porque así vienen los envases, ojo, solamente que de diferente color, normalmente el bicril y el ácido polilglicólico su color es moradito, por eso ustedes lo van a distinguir, se van a dar cuenta. Nos muestra qué tipo de aguja tiene este hilo, cuáles son las características de la punta,
¿Qué número o qué calibre es el hilo? ¿Ya? Aquí fíjense, por ejemplo, tenemos la aguja, es una aguja. ¿Qué tipo de aguja es esta? Cónica o redonda. Entonces me está diciendo que puedo utilizarlo para tejidos blandos, ¿no es cierto? Redondeada, obviamente el lote, ¿cómo se llama? Su vencimiento, que es importante. Ojo, los hilos vencidos, por más que estén dentro de su envase estéril, porque a veces me dicen, pero doctora, supuestamente nadie lo ha abierto, está estéril. No, va disminuyendo su capacidad de tensión. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a hacer la sutura y ese hilo se puede romper. Entonces, una vez se pierde llega a su fecha de vencimiento, ese hilo, si bien se puede utilizar, no es seguro, porque se puede romper constantemente o se puede soltar después de haber hecho la sutura. Y después nos dice el nombre, el material de la sutura, ácido poliglicólico. Nos dice si es multifilamento o monofilamento. Entonces yo automáticamente ya empiezo a relacionar. Si es multifilamento, ¿para qué lo puedo utilizar? Y si es de tipo, si es ácido poliglicólico, como le digo, generalmente es absorbido. ¿Ya? Y bueno, que nos está diciendo si es estéril o no es estéril. El tamaño del hilo también. Muchas veces estos hilos pueden venir hasta de 90 centímetros. Mucho depende de la empresa, ¿ya? De las diferentes fábricas de hilos. Los hilos mononylon, por ejemplo, a veces son un poquito más cortitos, ya dependiendo de la empresa. La marca Ethicon, que es una de las más reconocidas, porque sus hilos tienen bastante, ¿cómo se llama? Son de muy buena calidad. Generalmente sus hilos son más cortos, sus longitudes no son muy largas. Y estas que son más largas a veces son como que de marcas un poquito menos reconocidas, que no tienen, o sea, no que no se pueden utilizar, se pueden utilizar, pero como les digo, la calidad puede llegar a variar también. Entonces, aquí vamos a conocer un poquito de cada hilo ya con sus diferentes características. El hilo catgut, como ya lo habíamos visto, es de origen animal, hecho generalmente de la mucosa de intestino de ovino y de la serosa de bovinos. Tenemos dos tipos de catgut. Este material, por ejemplo, ustedes lo van a ver principalmente en ginecología, no tanto de cirugía general, pero sí lo van a ver en ginecología y con bastante frecuencia. ¿Ya? El hilo catgut simple, ¿ya? Que tiene esta característica que es color amarillito su envase generalmente, ¿ya? Es de tipo reabsorbible, es multifilamento y dentro de sus características es que su proceso de absorción, porque como es reabsorbible, es muy corto, entonces dura entre 8 y 20 días. Este tipo de catgut simple, por ejemplo, lo utilizan cuando hacen un corte a nivel del periné para poder aumentar, por ejemplo, el canal del parto. Cuando hacen el corte para aumentar el canal del parto para que salga el bebé por vía vaginal o por parto normal, entonces lo que hacen, ¿no es cierto?, es la episiólisis corta. Entonces después, para hacer la sutura de la piel, utilizan este hilo. Entonces este hilo sabemos que máximo hasta 20 días, que más o menos coincide con la cicatrización superficial, va a ir bastante bien. Ese es el que más utilizan. ¿Por qué utilizan este, por ejemplo, y no mononylon? Porque al ser una zona que es un poquito más incómoda, es menos rígido que el mononylon, porque estamos hablando de piel, estamos hablando de una zona externa. El hilo mononylon es más rígido y es más incómodo, e incluso puede llegar a producir más punzada, y en esa zona, que es una zona húmeda, puede producir alergia. En cambio, este tipo de hilo soporta humedad, no produce alergia y bueno, como les digo, se deshace más rápido y bueno, no hay ningún tipo de problema. Entonces, por eso la preferencia de usar este hilo en esa zona, que es una de la utilidad. No se usa en ligaduras hemostáticas, ¿ya? Porque corremos el riesgo de que si es una zona o un vaso que va a seguir teniendo trayecto vascular o de sangre, si se abre esta sutura puede producirnos una hemorragia, entonces no es aconsejable utilizarlo en ligaduras. El catgut cromado también es un hilo, su colorcito es más como mostaza, así viene también. Es más de tipo, es absorbible, multifilamento, tiene múltiples fibras y fíjense, se reabsorbe en más tiempo que el catgut simple, es de 20 a 90 días. Este, por ejemplo, lo utilizan mucho en las histerorafias. Cuando hacen cesárea, abren el útero y lo vuelven a cerrar y generalmente cierran con catgut cromado, por el tiempo que dura un poquito más. Ahora, puede causar supuraciones en raros casos, ¿ya? Por el hecho de la sal de cromo que presenta por este cromado, ¿ya? Que le da ese proceso o ese tiempo para absorberse o mantenerse más tiempo en el tejido.
Se puede utilizar en peritoneo también, en aparato digestivo, urinario, mucosas y serosas. En cirugía general no lo utilizamos mucho, la verdad, el hilo Catwood. Algunos colegas lo utilizan a veces para producir, para hacer, ¿cómo se llama? Protección recubierta en intestino cuando hacemos anastomosis intestinales y queremos colocar algún tipo de protector de la sutura. Entonces unimos ese protector, que a veces puede ser un condón ¿ya? O una bolsa esterilizada dentro del intestino, y con el hilo Catwood cromado unimos el intestino a ese protector de sutura. Y bueno, como se va a deshacer hasta en 90 días, se deshace el hilo y ese protector de sutura sale a través de las heces y luego es eliminado. Pero le da tiempo, porque no nos olvidemos que la cicatrización profunda tarda 2 meses. Entonces me da tiempo a que durante esos 2 meses esa sutura que yo hice en mi intestino se mantenga protegida con ese protector. Ya que, como les digo, a veces por facilidad o por costo utilizamos a veces un condón para que sea como un protector de sutura y lo utilizamos el hilo cromado para fijarlo a la sutura. Luego tenemos el ácido poliglicólico, que también es llamado el hilo Dexon, que este es como que el primo del Vicryl más o menos, que también lo utilizamos con las mismas características del Vicryl. Este es un hilo sintético, reabsorbible también, multifilamento, su colorcito morado, igual que el Vicryl, por eso le digo, son como primos. Vicryl y el poliglicólico o el ácido poliglactín, los dos son moraditos, entonces los van a identificar por eso. Ventaja en resistencia tensil, tiene mayor resistencia tensil y eso es gracias a que es multifilamento, que tiene varias fibras, tiene pequeña reacción tisular, ¿ya? La absorción aquí, miren, es mayor hasta de 120 días, o sea, lo podemos utilizar en peritoneo, por ejemplo. Es de fácil manejo, tiene poca memoria, las características que habíamos visto, ¿no es cierto?, por ser multifilamento. Es de buena tolerancia, muy rara vez presenta o hace granulomas, por ejemplo, como les digo, o sea, no lo he visto mucho, muy rara vez. Se puede utilizar en anastomosis intestinales. Anastomosis es unir, por ejemplo, el intestino, ya cuando tenemos que reconstruir el tránsito intestinal. En cirugía ginecológica también. No he visto muchos colegas ginecólogos que la utilizan, por ejemplo, para la arterografía, como les digo, utilizan más el Catwood cromado. Sí se puede utilizar o sí lo utilizan en los casos de cierres de aponeurosis. En cirugía general, que sí lo utilizamos bastante, este es uno de los hilos que más utilizamos junto con el hilo Vicryl para cerrar aponeurosis, para hacer anastomosis intestinales, lo utilizamos para hacer cierres de colédoco, para hacer ligaduras o suturas o cierres de vesícula cuando hacemos colecistectomías parciales. Entonces, nosotros sí le damos mucho uso a este hilo, y cirugía urológica también tiene bastante utilidad. El poliglactin 910, que es el famoso Vicryl que utilizamos, a veces por por conveniencia, al poliglicólico y al poliglactin le decimos Vicryl, pero está mal dicho. Ya, el poliglicólico es el Dexon y el poliglactin es el Vicryl, pero a ambos a veces lo conocemos como Vicryl. Los dos, como les digo, dentro de sus envases su color es moradito, los dos vienen morados, o sea, no hay forma de diferenciarlos a veces, a menos que nos pongamos a leer, no, este es ácido poliglicólico. Por ejemplo, puede llegar a durar de 56 a 70 días. En este caso, por ejemplo, respecto al tiempo de evolución en lo que se absorbe, el poliglicólico obviamente es mejor porque dura hasta 120 días. Ahora, en este caso, por ejemplo, va perdiendo todo hilo reabsorbible, como se los comenté, a medida que va pasando el tiempo, va perdiendo su fuerza tensil. No así el monofilamento no absorbible. El monofilamento no absorbible generalmente se mantiene con la misma fuerza tensil para siempre, más o menos, porque nunca se va a dejar, se va a mantener en el tejido. Mientras que los reabsorbibles sí van perdiendo su fuerza tensil. Entonces, en la segunda semana ya mantiene todavía el 75, en la tercera semana el 50, y ya en la cuarta semana ya solamente mantiene el 25%, por ejemplo, de su fuerza tensil. Entonces, la idea es que obviamente también ayude el proceso cicatrizal, porque se supone que a medida que el paciente va cicatrizando, el hilo se va a ir deshaciendo o se va a ir reabsorbiendo por hidrólisis. Es multifilamento trenzado, color moradito, como les dije. Sus presentaciones pueden venir desde 1 hasta 10 0, incluso hay 0 también, lo utilizamos en 0. Se utiliza en cirugía general para cierre, como les decía, para la aponeurosis principalmente.
También a veces nos sirve para hacer algunos puntos de aproximación en músculo, también lo podemos utilizar así, aunque a veces puede romper un poquito la fibra, porque normalmente el hilo Vicryl, eso también hay que ver, el hilo Vicryl puede venir con aguja triangular o con aguja redonda. Entonces, cuando yo quiero suturar piel, tengo que decirle a la circulante o a la instrumentadora que se asegure que mi aguja sea triangular, porque va a ser un tejido fuerte, por ejemplo, con neurosis. Pero si yo voy a utilizar el hilo Vicryl para hacer una anastomosis intestinal o para suturar intestino, tiene que hacer una aguja redonda. No puedo utilizar triangular porque me puede romper la fibra o producir mayor sangrado. Para cirugía ortopédica y urológica también tiene buena fuerza de tensión en anastomosis gastrointestinales y cirugía urológica. El hilo seda, como ya lo vieron también, es un hilo no absorbible, generalmente de origen animal por el gusano de seda. Está recubierta en 80% de cera de abeja y 20% de parafina. Aquí, por ejemplo, miren, su fuerza tensil se pierde recién al año. Entonces, por eso les decía, o sea, dura más. Los que son no absorbibles y más incluso los monofilamentos duran más. Este todavía es multifilamento trenzado. Viene así, su color celestito, ya dentro de lo... Se puede confundir a veces con prolene, ojo, porque el prolene también, que es el polipropileno, también puede venir celestito, pero este es como que un celestito que se diferencia. Los principales usos, cierre general de pared, también que se puede utilizar. No lo utilizamos mucho por el hecho de que como es multifilamento, ya en general puede llegar a producir esa acumulación de gérmenes. No es algo que utilizamos. ¿Dónde utilizamos más nosotros el seda? Para hacer ligaduras, por ejemplo. Algunos colegas cirujanos, especialmente los cirujanos antiguos, lo utilizan para hacer anastomosis gastrointestinales, pero hoy por hoy hay estudios que dicen que, por ejemplo, no está tan recomendable utilizar en anastomosis intestinales este tipo de hilo no absorbible, porque puede llegar a producir estenosis, o sea, que se cierre o que se estreche el lugar donde se ha suturado. Entonces se prefieren los hilos absorbibles, como el Vicryl, el ácido polglicólico o la polidioxanona, por ejemplo. Pero algunos lo utilizan. Ahora, en otro caso, por ejemplo, que utilizan es haciéndolo en segundo plano, porque a veces algunos colegas hacen la sutura en un plano y otros lo hacen en dos planos. ¿Qué quiere decir? Hacen doble sutura. La primera sutura usan absorbible y la segunda sutura usan no absorbible y con hilo con puntos separados. Entonces, hay estudios que dicen que, bueno, capaz así tengan mejor o menos probabilidad de estenosis, pero cuando se hace solamente con puntos continuos y solo hilo no absorbible, alta probabilidad de estenosis. O sea, que se cierre el intestino y que haya una obstrucción intestinal. Entonces, depende. Cirugía oftalmológica y odontológica también utilizan el hilo seda. Ahora, el hilo lino como tal, ya sabemos que es no absorbible, que es multifilamento, que es de origen vegetal. Tiene poca reacción mística, sí, pero este hilo, por ejemplo, a diferencia de los otros, es un hilo que viene directamente para ligadura, no viene con aguja. Incluso sus presentaciones ya con agujas son muy raras, generalmente vienen más con aguja. El hilo seda, por ejemplo, igual, hay la presentación con aguja y sin aguja. Pero muchas veces a la que más viene con aguja y cuando necesitamos hacer ligadura le cortamos la aguja, pero por ejemplo el hilo directamente viene sin aguja, o sea, directamente para hacer ligadura, ¿ya? Para uso de ligaduras hemostáticas, principalmente, o sea, no es un hilo que yo utilizaría, por ejemplo, para hacer sutura. Y aquí el famoso mononylon, ¿ya? Que es el que ustedes van a ver constantemente, de color verdecito, así viene su color, ¿ya? Este es el único color verde porque no hay otro hilo verde, así que no hay cómo se confundan. Viene de la característica que poliamida, es sintético, es monofilamento, ¿no es cierto? Es no reabsorbible. Del empaque verde, como les decía, sus principales usos, bueno, este es el que utilizamos también casi para todo, es así como que compañero del Vicryl, siempre pedimos Vicryl y mononylon, porque son los que más utilizamos por lo menos en cirugía general. Este puede haber desde 2,0 hasta 11,0 ¿sí? Hasta más delgadito. El 2,0, por ejemplo, lo utilizamos a veces para poder hacer suturas de cuero cabelludo. El cuero cabelludo sí es un tejido bastante grueso, entonces a veces sí lo utilizamos, o a veces también lo utilizamos para poder fijar drenajes por las características que tiene.
También se puede utilizar en oftalmología, en microcirugía, lo utilizamos para cierre de piel como tal, para cerrar piel de cualquier tipo de herida quirúrgica. Tiene buena elasticidad, resistencia al agua, es lo que yo les decía, es así como tipo impermeable, o sea, no se va a deshacer, como otros tejidos que a veces por tener ¿cómo se llama? La presencia de agua o estar frente al agua, principalmente los reabsorbibles, tienen algún otro tipo de reacción. Poca reacción hídrica, es duro y también es corredizo, o sea, bastante fácil manejo, muy poco, su memoria es muy baja, o sea, nosotros lo estiramos y muy poco vuelve otra vez, e incluso algunos, dependiendo de la fábrica, pueden mantenerse directamente en el estado normal. Luego tenemos el hilo prolene, que es el polipropileno, ya también, el polipropileno o también poliefina, en alguna de la literatura del hilo, por ejemplo, lo van a ver como poliefina. Este es otro tipo de hilo no absorbible, monofilamento, de tipo sintético. Su azul, esto es lo que les decía, capaz un azul parecido, pero en este caso lo pueden confundir con el seda, pero muy rara vez pasa, ¿ya? Porque este es uno de los que más utilizamos, el seda casi no lo utilizamos mucho, lo que les comentaba. En este caso, por ejemplo, este hilo, si bien es muy bueno para utilizarlo para cierre de poneurosis, por ejemplo, este es el que les decía, el material de las mallas que utilizamos para poder hacer las reparaciones de hernia, es de polipropileno, es de este hilo, de este material que es no reabsorbible, por eso le digo, se queda para siempre en la malla. Lo único que hace es como que se adhiere al tejido y forma como una pared para evitar de que la hernia vuelva a salir. Tiene mucha memoria, ¿ya? O sea, es un hilo que si nosotros no nos aseguramos de que está bien cerrado, se desanuda fácilmente por la memoria que tiene y por la plasticidad que tiene. Entonces, lo que es necesario hacer si yo voy a utilizar un hilo prolene es hacerle por lo menos 7 a 8 nudos. Eso es lo que se aconseja. Ahora, hay también por ahí en alguna literatura que lo he leído, que dice que hay que hacer mínimo 3 nudos en cualquier tipo de hilo. Ahora, si el hilo es de menor grosor, hacer la cantidad de nudos según su grosor. ¿Qué quiere decir? Si es un hilo hasta 3,0, de 0 a 3,0, le voy a hacer 3 nudos. Pero si tengo un hilo 7,0, voy a hacer 7 nudos. Si tengo uno 10,0, 10 nudos. En un trabajo que leí, que es lo que recomendaba. Pero normalmente nosotros, como le digo, hacemos entre 7 y 8, pero cuando sabemos más que es un hilo que va a tener mucha memoria, o sea que va a tender a deshacerse. Muy útil en cirugía contaminada, sí, evidentemente, porque como es monofilamento, entonces va a evitar de que se puedan acumular bacterias. Entonces se puede utilizar, por ejemplo, en cirugías de peritonitis, se puede utilizar en cirugías de cualquier contaminación, como puede ser por contaminación fecal, por ejemplo, perforaciones intestinales. Y bueno, lo mismo que la mayoría de los tejidos, reacción tisular ística mínima. Este es otro hilo que, por si acaso, no lo menciona ahí en el libro, ¿ya? Pero que es un hilo que hoy por hoy se ha visto que tiene muy buenos resultados. Es la polidioxanona. Este es un hilo sintético monofilamento y que tiene la característica de que es absorbible, pero fíjense, a diferencia del ácido polglicólico, puede durar hasta 210 días. Entonces, respecto a la referencia, o sea, del nitril y el ácido polglicólico, se ha visto que tiene muy buenos resultados. Entonces, me aseguro de que mi hilo no se va a deshacer durante más tiempo, casi 6 meses. Entonces, voy a estar tranquila porque todavía mi sutura va a permanecer hasta que esté completamente cicatrizada la incisión o la sutura del paciente. Su colorcito es así plomo, así como lo ven, de color plomo. Se utiliza en cierre general, plástica, ortopedia, en cardíaca pediátrica también, sutura con mayor fuerza tensil, fácil manejo, incluso a diferencia del hilo prolene, que se ha visto, como les digo, el prolene es un hilo bastante bueno, pero su característica o su desventaja es que tiene mucha memoria. O sea, rápidamente vuelve a su estado normal, nuevamente se enrosca. Entonces a veces eso puede ser dificultoso y se puede anudar por sí solo. En cambio el PDS no. El PDS se mantiene, no tiene tanta memoria y uno lo estira y se mantiene estirado o su memoria es muy poca. Entonces ayuda bastante bien, por eso es que es de fácil anudado. Aquí, por ejemplo, no es necesario hacerle los 7 nudos que le haríamos al prolene. Paso suave del tejido, gran flexibilidad, menos rigidez. ¿Cuál es el tema? El costo. O sea, es un hilo más caro que otro, ¿ya? O sea, que el nitril, pues.
Un micrit puede llegar a salir 25, 30 bolivianos, este puede llegar a salir hasta 120 bolivianos. Entonces, son las diferencias de costo, pero se ha visto que sus características, o sea, son bastante buenas. O sea, reúne varias características de otros hilos en uno solo, ¿no? Es el PDS, ¿no? Hilo PDS, que es la polidioxanol. Ahora también hay otro hilo, antes de pasarme al siguiente hilo, ¿ya? Hoy por hoy también, que se lo voy a mostrar, lo voy a buscar, hay otro hilo que se llaman hilos barbados, no olviden los hilos barbados también. Esos hilos barbados que se los voy a mostrar en cirugía, que se utilizan mucho en cirugía laparoscópica, tienen la característica que, como dice su nombre, son barbados porque tienen como puntitas, es como si estuviera deshilachado en todo su extensor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son hilos que no necesitan ni siquiera anudarse o estar constantemente jalándolos para que no se deshaga la sutura, o cuando estoy haciendo sutura continua. Directamente, como son barbados, uno jala y directamente por la barba que tiene o por esas aritas que tiene, se queda clavado. Entonces, no es necesario hacer ninguna fuerza, directamente como que se autoajusta. ¿Ya? Es otro tipo, y ese viene, generalmente vienen los monofilamentos. Viene PDS barbado, viene prolene barbado, o sea, solo los que son monofilamentos y que tengan características no absorbibles vienen de ese tipo de hilo. Los hilos metálicos, como los hilos como el de acero inoxidable, o también viene de tantalio, usados en tenorrafia, cierre de pared abdominal a veces, o cierres óseos, como miren, así justamente así se utilizan, ¿ya? Se hacen los cierres de Ternov en las esternotomías, por ejemplo, y en este caso obviamente no se pueden anudar como un hilo normal, entonces lo que se hace es girarlo como cualquier hilo, como cualquier metal, ¿no es cierto? Cuando se hace, se le da la vuelta, se lo tuerce y se dobla, y así, tal cual, así queda, ¿ya? Y eso ya quedan obviamente hasta que se termine, hasta que se consolide todo el esternón, y ya posteriormente se hace el retiro de este tipo de hilo, ¿ya? Y vienen así, miren, en una sola línea, y vienen como un hilo rígido con su aguja, ¿ya? Así tal cual vienen en su presentación, de color naranjita. Este es otro tipo ya de sutura que se llama sutura, como sutura metálica más o menos, ¿ya? Que son las famosas grapas que utilizamos, que pueden servir para mantener la hemostasia o para aproximar los tejidos, y en algunos casos también en microcirugía. Y miren, estas son las características que tiene. Entonces, aquí por ejemplo nos ahorramos mucho para no estar suturando, y lo único que hacemos es colocar así las grapas en la piel. Se utiliza principalmente en la piel. Después tenemos otros clips que ya los vamos a ver cuando veamos en cirugía laparoscópica, les voy a mostrar, que lo que hacen es también funcionar como ligadura, para ligadura, pero que son clips prácticamente de titanio o de acero inoxidable. Entonces, estas son las otras. ¿Por qué no se utiliza mucho? Igual por los costos, ¿ya? O sea, también es un instrumento que si bien da buenos resultados porque produce menos reaccionística y principalmente acorta el tiempo de sutura, porque a veces tenemos incisiones muy grandes y a veces podemos tardar hasta 10 o 15 minutos en hacer el cierre de toda la sutura. Esto es cuestión de 2-3 minutos, directamente colocar, agrapar toda la herida y ya se termina. Entonces a veces por cuestiones de tiempo. Y bueno, para terminar, solamente este videíto para que ustedes vean cómo es lo que se tiene que hacer, ¿ya? Cuando yo agarro, ¿ya? Cómo tengo que hacer la apertura. Igual que los guantes, fíjense, tiene dos envases. El envase primero, que es el que podemos tocar, y este que ya viene estéril. Desde acá ya viene estéril por si acaso. Entonces a veces tiene su apertura y dentro todavía hay otro envase que todavía tiene el hilo. Ese es el envase donde van a estar todas las características del hilo como tal. Y miren, ya por dentro viene el hilo. Si nosotros hacemos, esta parte es importante, porque si nosotros abrimos por donde dice el envase que tenemos que abrir, directamente nos vamos a encontrar con la aguja. Por eso es importante leer. Porque si nosotros agarramos y abrimos por donde querramos, nos podemos encontrar con otra parte, y cuando querramos jalar el hilo se puede arrancar la aguja. Por eso es que directamente el envase les muestra abrir por aquí. Al abrir por ahí nos vamos a encontrar directamente con la aguja. Entonces ahí se ve la aguja, se agarra con el porta aguja. Ojo, esa no es la forma de agarrar, ya, esa no, ya saben ustedes. Ya van a ver, la aguja nosotros la vamos a dividir en 3 tercios, y la unión de los 2 tercios que van hacia la punta y el tercio del mandril es el lugar donde tenemos que agarrar o clampear la aguja. Otra cosa es que tiene que ser cerca de la punta, no tiene que ser tan en medio del porta aguja, que también lo vamos a practicar. Eso nos va a permitir, miren, esta es la forma
correcta de agarrar el portaguja tiene que ser en la punta y miren en los 2/3 y el tercio externo, más o menos, 2/3 interno y el tercio interno de la aguja, ya que nos va a permitir tener ese movimiento. Esa es la forma adecuada de poder colocar o de montar la aguja en el hilo. Y miren, por ejemplo, la instrumentadora lo coloca así. Lo ideal es que no saque el hilo del envase hasta que recién no lo pasa. Por eso es que el hilo no está directamente colocado en la mesa de instrumentación. El hilo es lo último que se abre, porque si no, directamente puede llegar a contaminarse o caerse o mezclarse con los otros instrumentos. Entonces, solamente está en su envase estéril, en ese envase verde, por ejemplo, y de ahí ya recién cuando se va a utilizar, se saca completamente para poder hacerlo ya el resto del trabajo. ¿Alguna pregunta que tengan, chicos? Miren ahí, por ejemplo, ya con todo el hilo. Eso es lo que les decía. Esa es la memoria, por ejemplo, por más que uno lo abra, queda con esa memoria todavía. ¿Preguntas?